La hemoglobina 1C cambia con la edad. Ya hemos visto diferencias en los diferentes grupos raciales en que se ha medido hemoglobina 1C y se compara con cifras de glucosa de ayuno o con curva de tolerancia oral a la glucosa. Sí son limitaciones. Y vamos poniendo un ejemplo que escogí de esa diferencia racial y la escogí en los países latinoamericanos. No voy a hablar de todos los números que aquí les estoy presentando. Voy a hablar solo de que hay diferencias, que los dominicanos, que los puertorriqueños, que los de ascendencia mexicana, no tenemos la misma precisión de diagnóstico según empleemos glucosa de ayuno, curva de tolerancia o hemoglobina A1C. Entonces, efectivamente hay alguna diferencia racial para interpretar estos valores diagnósticos, pero hoy por hoy parece ser consistente la recomendación de la American Diabetes Association para tomar en cuenta estos procedimientos diagnósticos como de valor para definir el límite de diabetes mellitus tipo 2. No lo puse en la diapositiva o en estas diapositivas, pero para nosotros en México, a mi parecer, tengo 2 limitaciones gigantescas o 3. No en todos sitios dispongo de la medición de hemoglobina 1C. Incluso instituciones o clínicas bien calificadas no manejan la hemoglobina 1C como procedimiento habitual en sus mediciones. Lo segundo, no tenemos estandarizado el resultado. Los procedimientos pueden tener buena calidad, pero el valor de referencia no está estandarizado con los criterios que nos propone la Asociación Americana de Diabetes y que correlaciona importantemente con 2 estudios que en diabetes son como la Biblia para nosotros. El DCCT, el Estudio de Control Intensivo de Diabetes Tipo 1, y el UKPDS, el Estudio de Control Intensivo de Diabetes Tipo 2, al paso de los años para el desarrollo de complicaciones crónicas. Entonces, para mí, la no disponibilidad y no tener estandarizada la medición de hemoglobina A1C entre nosotros es una gran limitante, de forma que no paso por alto que la medición de glucosa en ayuno o que la curva de tolerancia a la glucosa seguramente por un tiempo más va a seguir siendo nuestro procedimiento de referencia para el diagnóstico de diabetes. La otra posibilidad que nos limita es la económica, el costo. ¿Sí? Si tomamos en cuenta qué porcentaje de nuestra población, primero, no tiene empleo, segundo, gana un salario mínimo, o 2, o 3, o 4, o 5, superan el 50% de nuestra población. Y todos leemos que cuando alguien tiene diabetes mellitus, importantemente de que tenga la cobertura de una institución de salud, el tener diabetes mellitus le merma al equilibrio del gasto de esa familia hasta en un 30%. Entonces, al hablar de economía, el hablar de costos del procedimiento de hemoglobina 1C tiene valor para nosotros. En los sitios donde está bien estandarizada y quienes manejan diabetes mellitus más como especialistas de concentración de diabetes, no hay duda que sí pueden manejar la hemoglobina 1C como procedimiento de diagnóstico. De nueva cuenta, quiero seguir adelante. La hemoglobina A1C predice diabetes mellitus. Les voy a presentar ya los datos con cierta rapidez. Indudablemente que sí lo predice. Vamos analizando algunos de estos resultados. En diferentes cohortes de estudio, entre 1998 y 1995, un buen número de adultos, con seguimiento anual en curva de tolerancia oral a la glucosa, que concluyen los predictores de diabetes mellitus: glucosa de ayuno mayor de 110, hemoglobina A1C mayor de 6.1. Otro estudio más. Un buen número de sujetos adultos sin diabetes con hemoglobina 1C superior a 6.0. ¿A qué conclusiones llega el estudio? La incidencia anual. Si tengo hemoglobina 1C menor de 5.5, la posibilidad es mínima. Si la tengo entre 5.6 y 6, ya hay diabetes. Entre 6.1 y 6.9, la posibilidad es mayor. Si asocio obesidad con la medición de hemoglobina 1C, el diagnóstico todavía tiene más firmeza. Sigamos adelante.
curva de tolerancia oral a la glucosa. De nueva cuenta, la diferencia entre el diagnóstico por curva de tolerancia oral a la glucosa y hemoglobina 1C. La tiene. Aquí ven si la hemoglobina 1C es menor de 5.7, si es menor de 6.4 o si es mayor de 6.5. Adelante también. De nueva cuenta, otro estudio. Este es un metaanálisis de 16 cohortes. Vean, son 44,000 sujetos con un seguimiento a más de 5 años. Los valores de hemoglobina 1C entre 5.5 y 6 tienen más posibilidad de predecir diabetes mellitus en un porcentaje importante. Y si es mayor de 6.1, la posibilidad no deja duda. Y bueno, todos hemos conocido los estudios de prevención de diabetes, el norteamericano-canadiense, el DPP, el de Finlandia, el DPS, y todos hemos visto el resultado positivo de los cambios en el estilo de vida y en el norteamericano-canadiense del empleo con metformina. Sí, se previene la diabetes mellitus con estos programas. Y oye, partieron de intolerancia a la glucosa y hay correlación, porque a estos sujetos también se les midió hemoglobina 1C. Pero el calificativo para entrar al estudio fue la intolerancia a la glucosa, definido por la curva de tolerancia a la glucosa. Y en estos casos hay correlación entre la hemoglobina 1C, de acuerdo a como ven en las líneas finales de esta diapositiva, entre hemoglobina 1C y los criterios de prediabetes definidos en estos estudios de prevención. Esto también nos viene a analizar una revisión sistemática en que se revisa esa relación entre hemoglobina 1C y la posibilidad de predecir prediabetes, indudablemente que la tiene, y importantemente también, de acuerdo con los datos que presento en esta diapositiva final para este capítulo, sí hay correlación entre la hemoglobina 1C y la predicción de glucosa en una curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, al menos tan valedera como la de hemoglobina, como la de glucosa de ayuno, igual o mayor a 105 miligramos. Y pasemos a la parte final de las respuestas que me quiero dar. ¿Se puede manejar el valor de hemoglobina 1C para prevenir diabetes? Nos orienta la medición de hemoglobina 1C para el riesgo cardiovascular, para la mortalidad y para los problemas oncológicos. Son 4 diapositivas más, pero a cual más de sencillas, Entonces, lo primero, la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes fue el motivo de mi invitación. Ven que les señalo que sí se puede manejar, pero el grado de recomendación ni con mucho se equipara, de acuerdo a esta opinión, con la medición de intolerancia a la glucosa o con la glucosa de ayuno anormal o con la intolerancia a la glucosa. La definición de los estudios de prevención estuvo hecho en base a la intolerancia a la glucosa. Sin embargo, en las cifras que acabo de presentarles, ven que hay una buena correlación entre la calificación de estos sujetos con prediabetes, definidos también con hemoglobina A1C. De manera que la medición de hemoglobina 1C, sin tener la consistencia firme en esta recomendación, sí pudiera emplearse para los casos en que la medición de hemoglobina 1C es creíble y consistente. Lo segundo, hemoglobina 1C como factor de riesgo coronario. Ayúdenme a ver la parte final de la diapositiva. Entre 5.5 y 5.9%, el riesgo coronario es importante. Si es mayor de 6, el riesgo es mayor, y si es mayor de 6.5, ya no se diga. Como ya nos es conocido, la enfermedad ateroesclerosa antecede al diagnóstico de diabetes con las cifras de glucosa que manejamos en la actualidad. Y el tener cifras de hemoglobina A1C previas al diagnóstico de diabetes no nos extraña que predigan el riesgo coronario, pero la glucosa es un factor de riesgo para enfermedad ateroesclerosa. ¿Y qué decimos de la mortalidad? Hay varios estudios, tomé solo esta referencia, pero vean qué cantidad de pacientes con diabetes tratados con hipoglucemiantes o qué cantidad de pacientes con diabetes tratados con insulina participaron en este análisis. ¿Y a qué conclusión nos llegan? ¿Sí? Que la mortalidad es menor en quien tiene hemoglobina 1C de 7.5.
que la mortalidad aumenta en valores por abajo de 7% y de 6.5%. Y aumenta también con valores de hemoglobina 1C por arriba del 8%. Entonces hay que tomar en cuenta esta información epidemiológica para nuestros criterios de correlación de hemoglobina 1C con mortalidad. Y la última diapositiva trata de mostrar la relación entre hemoglobina A1C, la curva de mortalidad, y esta curva que señalé como de mortalidad general, reproduzcanla en enfermedad aterosclerosa, curva de mortalidad por enfermedad cardiovascular, y reproduzcanla en oncología, curva de mortalidad en pacientes que fallecen por problemas oncológicos. Está calcada la curva. La hemoglobina 1C tiene que ver con diabetes, predice enfermedad arterial coronaria y también es un problema, es un factor de predicción para problemas oncológicos. Bueno, espero no haberlos confundido con tantos datos. Se me terminó el tiempo, gracias por la invitación. Si me encienden la luz, por favor. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Me decían 2 preguntas, pero pueden hacerme comentarios. Y la verdad, en mi vida diaria, mi paciente me gana. Que otro médico me gane no me sería excepcional, me daría gusto. Sí, doctor. Buenos días. Si el desarrollo de retinopatía fue justificante para bajar el nivel de corte a 126 miligramos, ¿no es la existencia del síndrome metabólico suficiente para bajar el corte de diagnóstico a los 100 miligramos? Cuando hablamos de riesgo para diabetes mellitus y decimos el criterio de diagnóstico es glucocéntrico, ven que me estoy orientando a que esa calificación glucocéntrica es limitada, que la glucosa no es todo para el diagnóstico de diabetes, que la hemoglobina 1C no es todo para el diagnóstico de diabetes y que existen una serie, ¿cómo les llamaría?, de cuestionarios, de algoritmos de calificación de riesgo basado en los riesgos para desarrollar diabetes mellitus y que el peso que tiene ese calificativo puede ser superior al que le da la medición de glucosa de ayuno o la hemoglobina 1C. Y quienes analizan el problema de hemoglobina 1C todavía hace 2 años, si ustedes recuerdan los escritos de cuando se dijo la hemoglobina 1C diagnóstico de diabetes, me dice cuando midas hemoglobina 1C, elimina el concepto que te habías formulado de riesgo de prediabetes. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta es una línea continua la relación entre ese valor y la posibilidad de diabetes. De manera que lo que usted me dice tiene razón. Seguramente los niveles de glucosa, y yo en algún lado de mi charla les comenté, ya glucosas entre 90 y 95 ya meritan la atención. Y todavía si me voy más a lo personal, imagínese que usted o su compañero de al lado o la compañera que está atrás siempre ha vivido con glucosas que van entre 75 y 85. Y en los últimos años tiene glucosa de 95. No es la cifra de glucosa que ella había manejado, sigue siendo una glucosa normal, pero para ella en particular algo está cambiando. Ya no tiene la estabilidad metabólica de años atrás. Bueno, eso todavía no lo podemos calificar, ¿ven? Entonces no es de extrañar que los valores limítrofes ameriten muchas observaciones. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Sí, doctor. Doctor, en un adolescente con datos clínicos de prediabetes, con cifras de glucosa normal, el uso de metformina a dosis de 250 miligramos por día, ¿tiene alguna utilidad y es válida? Un paciente con prediabetes, me autoriza a irme más allá, un paciente con obesidad y signos de resistencia a la insulina, con niveles de glucosa todavía limítrofes, todavía no llega a la prediabetes, pero tiene acantosis nigricans. O una paciente jovencita se diagnostica ovarios poliquísticos. El tratamiento de elección es metformina, ¿sí? Entonces no hay duda que sí les va bien.
Y el paciente aún sin intolerancia a la glucosa, pero que tiene resistencia a la insulina, aún en experiencia personal, pero es anecdótica, la anecdótica no es tan valedero de hablar en público, desaparece la acantosis nigricans, se facilita el descenso de peso, el apego a los programas de reducción de peso, de ejercicio y de una alimentación más sana. Ya si tiene intolerancia a la glucosa, no hay duda que le va a ir bien, ¿eh? ¿Sí? Le damos un fuerte aplauso, doctor. Muchísimas gracias.